Muy buenas tardes y agradezco como cada lunes a Damián Cepeda que nos acompaña, ex legislador, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Buen lunes, ¿cómo estás, Muy bien, estimado con mucho Damián? gusto de estar acá. Un fin de semana Patrio. largo. Sí, cómo no, de puente. Y ¿Eh? pregúntaselos a los trabajadores del Poder Judicial, que desde agosto están de puente, mano. Nos Ya están ya manifestando, sí, pero no están defendiendo sus trabajando y se les derechos. está pagando. Los derechos de los trabajadores que hacen una huelga no incluyen que mientras está la huelga se les pague, ¿eh? No, a ver, a mí me parece que, no, sí, me parece legítimo Ajá. su acto de protesta. Pues claro, pero que no Tienen cobren. un esquema de cobertura de temas urgentes. Y me parece una medida desesperada ante un acto fuerte que está prácticamente cambiando por completo el Poder Judicial. Yo esperaría que eso no hubiera sido necesario, pero evidentemente ellos consideraron que sí. Pero bueno, Oye, reforma aprobada, a ver. pero hablando de desesperación, veo a muchos militantes de tu partido, del Partido de Acción Nacional, algo desesperados ya en el intento de construir una opción política que abone a la democracia. Conversé con Manuel Gómez Morín, cuyo abuelo Sí, fue claro, fundador del claro. PAN, y esto me dijo, escucha. O lo dejan quienes lo tienen secuestrado o nos vamos. Y aquí no hay plan B. A diferencia de lo que ha pasado en otras etapas del partido, aquí no es irse a otro partido político, es dejar a Acción Nacional, dejarles un cadáver sin su gente. Bueno, conversé con Manuel Gómez Morín la semana pasada, le Buen pregunté, tipo. oye, ¿a dónde? Sí, ¿cómo no? Hablamos sobre las bases fundacionales del Partido Acción Nacional, que a criterio de Manuel Gómez Morín, pues no se están cumpliendo, no se están respetando, y me dice que él no está en desacuerdo en que Marco Cortés, pues ya sea legislador, no le gustó cómo llegó a ser legislador, pero que por favor dejen la dirigencia nacional del partido Fíjate o que se van, y que va a ser además un trabajo en los estados para intentar convencer a la militancia de que si sigue la dirigencia misma en el PAN, pues que se vayan. Le pregunté que a dónde y me dijo, no, pues no sabemos, no tenemos plan B. Mira, yo tengo años hablando de la crisis que se tiene al interior del partido. Creo que no solo es del PAN, es de la oposición en conjunto. Y he estado haciendo algunos comentarios muy puntuales. Lo enmarco ahorita en la reforma al Poder Judicial, pero supera por mucho la crisis eso. Pero, digamos, si tuviera que partir del análisis de la reforma al Poder Judicial por todo lo que se ha estado diciendo de que si el voto vino, uno de los votos de un integrante de la bancada, que si este debate que Sí, de se Miguel da Ángel muy Yunes, ¿no? penoso entre el dirigente y el propio senador, en fin, yo lo que decía es, a ver, yo veo una triple tragedia ahorita en el país y termino con la que me estás preguntando. Pero la primera tragedia que veo es muchísimo más grande que el PAN. O sea, es secundario, con mucho respeto lo digo, con respecto a lo que quienes creemos que la reforma al Poder Judicial fue dañina, va a tener ese impacto negativo por México. O sea, mi primera tragedia sería, qué lástima que se aprobó algo así. Yo soy un crítico del sistema de justicia, de hecho del propio Poder Judicial. Creo que tiene mucho que mejorar. Cuando en el pasado tratando de hacer una reforma me pareció chiquita, creo que tenemos que hacer procedimientos más rápidos, justicia más barata, en fin, justicia más accesible para la gente. Pero esta reforma que aprobaron no creo yo que abone, sino más bien creo que perjudica, porque en particular le da el dominio de los nombramientos, de la permanencia o reelección o de el que corras a un juez, magistrado o ministros, a el partido gobernante hoy y mañana a quien tenga el control. Y no es consecuencia eso del problema que tiene la oposición, así como Yo, lo planteas, de no haber conseguido los por eso votos te dije suficientes. 3 tragedias. Exacto, de no haber conseguido los votos suficientes como para que Morena y Partido Socialista tuvieran las mayorías calificadas. Mira, no lo creo porque el ya muy debatido tema de sobrerepresentación, o sea, sí tuvieron un éxito rotundo, pero no tuvieron 2/3 partes de los votos, tuvieron 54%. Aún así, en el Senado, aún con la sobrerepresentación, que para mí es ilegal, pero que un tribunal dijo que es correcta, pero aún así no lograron en el Senado las 2/3 partes. Y ahí viene mi segunda tragedia. Pero sí lograron Ahí el te va. voto de Yunes. Ahí te va. ¿Cómo operó la Ahí dirigencia te voy. del PAN? A ver. No, deja tú la dirigencia del PAN. Mi segunda tragedia. A ver. O sea, la primera es que exista la reforma al Poder Judicial porque es dañina. La segunda es el gobierno. Y voy a terminar con la oposición, pero sí quiero hacer este comentario. Te escucho. Me parece a mí que es una ironía,
una incongruencia, una hipocresía el decir que impulsas una reforma que quiere mejorar el sistema de justicia y para lograrla doblar el sistema de justicia. O sea, Morena prometió muchas veces que iba a cambiar las peores prácticas del pasado. Una de las peores prácticas del pasado, y lo sé porque la he vivido en carne propia, son las persecuciones políticas. Es detestable. Así lo haya hecho en el pasado el PRI, el PAN, quien sea. Sin duda, es detestable la persecución política Hoy, y poco democrática. Morena lo hizo. Yo estoy ¿Hay convencido. pruebas de ello? Pues, evidencia de que hay órdenes de aprehensión giradas y cómo tenían detenido al papá del senador. Todos ¿Ya presentaron sabemos, denuncias? Bueno, no me corresponde porque yo no soy, Ajá. pero todos sabemos que hubo una presión política porque lo dijeron estos personajes al interior. Entonces, me parece a mí antiético. O sea, creo que el presidente y Morena siempre han dicho, yo no lo comparto, pero siempre se han presentado como diciendo, no somos lo mismo, aquí hay una superioridad moral. Ese era el planteamiento. Pues me parece que esa superioridad moral la tiraron a la basura al permitir estas prácticas. Y veo todavía plumas que lo justifican. De hecho, el presidente no lo negó. El presidente dijo en su mañanera, bueno, es que en política hay que hacer un balance, palabras de él, entre efectividad y principios. Pero se refería a la decisión personal de Miguel Ángel Yunes de haber... No, todos en política sabemos que sí, pero dices, el presionaron. presidente dijo eso en la mañana, pero fue a pregunta expresa sobre qué opinaba de que Miguel Ángel Yunes haya votado ante a favor la acusación de que fue presionado políticamente para y hacerlo. reconoció que tiene diferencias con él, pero además Miguel Ángel Yunes me parece que no tiene un lugar dentro de los partidos de la Cuarta Transformación. Pero era sobre eso la pregunta, ¿verdad? Para mí, sí, pero en el contexto de que doblaron a alguien de la oposición. No, claro que sí. Doblaron a alguien de la oposición. Bueno, Juan, yo me dedico a política hace tiempo, fui dirigente nacional. Esa reforma la sacaron en base a órdenes de aprehensión. Y eso a mí me parece antiético. Lo digo tal cual y creo que no es correcto. Si es así, por supuesto que es antiético y quien fue víctima de ello a tendría que presentar las pruebas e incluso las denuncias ellos mismos, ¿no?, hicieron las declaraciones, pues ya no las van a hacer porque ya los perdonaron. Ellos mismos hicieron las declaraciones de que los estaban persiguiendo y vas a ver, ya, invítame en este programa que estoy cada semana. En unos 6 meses platicamos a ver si le hicieron algo a esos que andaban persiguiendo y que les dieron los votos. Quiero ver si procedieron los asuntos. En 6 meses, yo te aseguro que ya lo meto aquí en la agenda de la computadora y lo volvemos a conversar. Para mí es antiético que hayan logrado eso. No te vaya a pasar los de guarden este tuit de que el dólar se va a ir a 50. La negociaron políticamente usando la justicia y eso está mal. Y el tercer tragedia, y es haciéndome cargo de la crisis de la oposición, es una tragedia la crisis brutal que tiene la oposición en México, brutal, incluyendo mi partido, pero no solo mi partido. Hoy fue un legislador el que esta semana dio esos votos, otro no se apareció. Hacía 2 semanas, 2 del PRD se habían doblado. Hacía 3 semanas en la Ciudad de México, 1 del PRI, 1 del PAN y 1 del PRD le había dado las 2/3 partes. En la aprobación en los estados, Durango, gobernado por el PRI, con la mayoría del PRI o con votos del PRI, le dan los votos. En Sonora y en Oaxaca, otro del PAN. Es un desastre. Hace unos meses que la Guardia Militar, los del PRI. La reforma educativa, los del PRI. Los votos para incondicionales en la Corte, los de todos los partidos. Entonces, hay una crisis brutal en la oposición. Y déjame decirlo por lo que yo veo en mi partido. Qué tristeza que existan, y en otros, personajes que ya sea por justificar razón, que tenían problemas legales reales, o porque se los inventan, porque de ambas existen, pero que no tengan la fortaleza de defender sus principios y que se doblen ante esa situación, te habla de una crisis muy fuerte. Y si a eso le sumas la manera en la que la dirigencia, en este caso mi partido, aborda el tema, es patético. Patético es la palabra, ¿eh? O sea, yo ver que el debate en la Comisión de Justicia de uno de los temas más importantes del país, que era la reforma al Poder Judicial, todo se centrara en que si el dirigente y los acuerdos de Coahuila, me parece injusto para el PAN, que es una institución que ha luchado mucho por este país, que porque un dirigente hizo eso y no quiere dejar el cargo, tenga que cargar el partido con eso y que no pueda poner sus argumentos por delante. Pero luego te vas al día de la votación en el Pleno y te encuentras un debate entre el dirigente y el senador. Así es. De veras, increíble. Parecía como te encuentras a los brujos buenos y malos en Catemaco aventándose polvos los unos a los otros. El de traidores no se queriéndose bajaron. lavar las manos de por qué había nombrado a papá e hijo de titular y de suplente, cosa que mucha gente dice, ¿cómo se te ocurrió? ¿No? Por los problemas legales que tenían.
Pero resulta ser que explica y explica peor. O sea, dice, no, es que miren, es que el hijo quería ser alcalde, pero no pudo, entonces puse a la esposa. Y luego él quiso ser senador y como iba a pedir una licencia en un año para irse a la alcaldía y sustituir a la esposa, entonces me pidió que el papá fuera suplente. Yo estaba oyendo y decía, por favor, ya guarda silencio. O sea, es que de veras es exactamente el problema. Tú y varios más, Damián Cepeda, conversábamos sobre lo que me dijo en esos mismos micrófonos Manuel Gómez Morín. ¿Has conversado con él? ¿Has tenido Fíjate que tengo rato que con él? no hablo con Manuel, pero le tengo, además del respeto de su familia, el respeto a él. Pero yo decía 3 cosas. Yo le propongo al PAN 3 cosas concretas a raíz de esta crisis. Ya lo había dicho antes, lo vuelvo a decir. Ante las crisis hay que tomar decisiones difíciles y con carácter. Sí. Primer decisión que creo que hay que tomar. Urge que se vaya la dirigencia nacional. No lo dije, y aquí me lo preguntaste, y no lo dije con los resultados, porque ya venía un proceso de renovación, pero ahorita ya es un lastre. Así es. Ya es un lastre por esto que te estoy diciendo que está pasando en el Congreso, que esta dualidad de dirigente-senador no permite que los argumentos ganen y todo se va a justificar sus actos. Entonces, que se vaya la dirigencia, que se nombre una dirigencia de transición con mucha calidad moral, encontremos quién. 2, que se pare el proceso de renovación de la dirigencia que no le ha interesado a nadie, no ha resultado para nada atractivo para el ciudadano, no sale ni en la página 10, hombre, de ningún medio, y que se abra una reflexión nacional. Y 3, que relancemos al partido, que lo reinventemos, que ya te lo había dicho. Oye, pero si esto no sucede, ciudadano. si continúa la dirigencia en este cargo, pues decía Manuel Gómez Morín que se van a salir del PAN. ¿Tú te saldrías del PAN si continúa la dirigencia o seguirás en su interior? Yo estoy intentando que cambien, creo que tienen que entender que estamos en una crisis brutal. Y hoy, de veras se los digo, en ánimo constructivo, México requiere una oposición, pero que sea útil. Y hoy el PAN no es útil. ¿Por qué? Porque sus conflictos internos, estas muestras de cómo se le han entregado en los estados las decisiones totales a la gente, no permiten tener credibilidad. Hoy no se han dado cuenta en la oposición de lo que pasó. No solo fue la reforma al Poder Judicial, es más grave que eso, Juan, visto de quienes creemos que debe haber contrapesos. Morena logró ya su supermayoría. Eso implica que ya tiene 2/3 partes para cualquier decisión en ambas cámaras y tiene la mayoría de los congresos. Entonces, cualquier reforma que quieran hacer, la pueden hacer. Pero ahí no acaba el problema, sino que nosotros ya no tenemos medio de defensa, porque necesitas 1/3 de la Cámara de Diputados o del Senado para presentar una acción de inconstitucionalidad y ya tampoco te dan las firmas. Entonces, ¿qué te queda? La pura voz. ¿Qué necesitamos hacer? Impulsar voces fuertes, congruentes, articuladas, tanto en el Congreso, pero afuera. Ahorita ya no hay diferencia si eres legislador o no, porque los votos no alcanzan adentro. Pero estas voces están yendo del PAN, o por lo menos están amenazando. Algunos de nosotros aquí estamos. ¿Qué va a pasar? Yo lo que ¿Tú vas a seguir entonces? Claro, pero tratando de hacer que se den cuenta que tenemos que empezar con una estrategia distinta. Vamos a tener que ir tema a tema, con mucha inteligencia abordarlo. Hay 2 caminos, y se los digo para los que a veces me escriben de manera bien radical, cuando digo algo más conciliador que no les gusta. Gritar y ofender no nos va a llevar a nada, ¿eh? No. O sea, a nada. Lo único que va a hacer es sacar tu frustración. Y descalificarlos a quien lo emite. Yo el creo. insulto habla más de quien lo emite que a quien está dirigido, ¿eh? Fíjense nada más. Si ya logró 2/3 partes Morena, pero está endeble, es por 1 voto, por 2 votos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tratar de conseguir esos votos, ¿verdad? Convencerlos. En la pasada legislatura ellos perdieron más de 5 legisladores, pero no los vas a convencer ofendiéndolos, necesitas argumentar. Entonces, en cada tema, yo lo que creo es que la oposición se tiene que preparar muy bien, explicar los riesgos si está mal, proponer una alternativa y tratar de convencer a la presidenta que va a entrar en funciones y al grupo mayoritario de que es mejor adecuar esas reformas, cambiarlas en positivo. Si no quieren, hacer ver el problema hacia afuera en la sociedad para que haya una presión social. Y si no logras ganar los votos, vas a haber ganado el debate y vas a estar construyendo poco a poco una alternativa. En algunas los lograrás convencer. Me van a decir, qué iluso, qué ingenuo. Pues prefiero eso que irme a encerrar a mi baño a llorar, ¿no? No, por supuesto. O sea, prefiero seguir luchando y poniendo ideas, ¿verdad? Y a lo Morir mejor de los pie antes convenzo. que vivir arrodillado, Y si dice no, Damián Cepeda. Nos cae la pausa, Damián. Si no, ahí empezamos el camino al 27, porque empiezas a construir un proyecto de nación distinto. Nos escuchamos la próxima semana. Anímate. Sigue